Se sentaba en la azotea del edificio entregado a la Legión, sus piernas colgando por el borde y sus alas descansando contra la dura superficie de hormigón. Su posición le daba una vista directa a la torre. Las ventanas resplandecientes con la gloria reflejada de lo que permitía ser un deslumbrante puesta de sol. Junto a ella estaba agazapado el primario, la gárgola distintiva de la Legión en una pose de descanso. Las alas se arqueaban altas y un brazo se apoyó en su rodilla. Vestía lo que había sido un monótono negro, pero ahora tenía polvo. Al igual que su pelo oscuro, ya no era humano en ningún sentido, pero ya no conseguía erizar los pelos de su nuca. La mayor parte del tiempo. ¿Estás cansada? Elena se estiró para arreglar su cola de cabello, su pelo húmedo por la ducha rápida que tomó. De lo contrario estaría tan cubierta de polvo y arena como el primario. Día ocupado. Había transportado materiales para facilitar la reparación de una de las periferias de gran altura que fue dañada durante la batalla. ¿Cómo van las modificaciones de este edificio? No se construye para residentes con alas. El misterioso hombre elevado de las profundidades se estaba poniendo verboso con ella. Pensó secamente. Sí, hay un montón de trabajo por hacer. Los balcones con barandas tenían que ser añadidos, paredes internas derribadas, ventanas convertidas en puertas. Lo que era seguro y cómodo para los mortales sin vampiros era molesto y sofocante para los seres alados. La reforma llevaría tiempo, pero una evolución técnica por un equipo de especialistas demostró que sería aún más rápido y eficiente modificar un edificio existente a las necesidades de la Legión que construir uno nuevo desde los cimientos. Tu gente está manejándolo todo bien por ahora. Una cosa que el primario les dijo era que mientras la Legión no necesitara dormir, sus hombres no lo harían bien separados unos de otros poco después de su levantamiento. Sí, nos reunimos en la azotea. Elena sabía eso. La primera noche que había mirado al otro lado de la torre en la medianoche y visto sus formas agazapadas, los vellos de su nuca se habían levantado. Se preguntó si la Legión tenía alguna idea de cuán serios podrían ser otros a veces. Si la nieve es demasiado fría, podemos organizar. El techo es aceptable. ¿Extrañas el mar? Una larga pausa. La respuesta vacilante, como si le hubiera hecho una pregunta que no considerara hasta ese instante. Sí, había paz, y era maravilloso, más que los ojos mortales o inmortales. Jamás han visto. Elena no pudo hacer nada más que asentir. Tuvo una visión del dominio de la Legión, y era de una belleza inquietante en la eterna oscuridad. También tuve otra casa, una vez, le dijo señalando más allá de la torre. Un apartamento en ese edificio con el techo dentado. La respuesta del primario pareció no tener lógica, pero casi podía ver cómo trabajó su camino hasta ella. ¿No eres mortal y aún no si lo eres? Supongo que eso me describe bastante bien. Inclinando su cara al viento acariciante, inhaló los innumerables olores de su ciudad. Una ciudad hecha de espíritu y garra y puro empecinamiento. Al igual que su gente, y luego del fresco beso de la lluvia, el choque del mar que había en su mente, las magníficas alas de Rafael durante el vuelo mientras despegaba desde el balcón de la torre, donde él estuvo hablando con Dimitri y Jason. El aliento de su garganta ante el poder y la habilidad de su vuelo. Elena no se movió. 5 minutos más tarde, se estacionó a unos metros de ella, haciendo que la maniobra pareciera sin esfuerzo cuando Elena sabía, por experiencia, que sostener un vuelo estacionario tomaba un brutal control muscular. Vestido con pieles de combate sin mangas,
similares a las del primario, aunque las suyas eran de un color marrón oscuro. Parecía el líder de la legión. Mi segundo desea hablar contigo. Un rayo del atardecer golpeó el violento azul pólvora del complejo, y la extraordinaria marca que corría desde su sien derecha hasta la parte superior del pómulo. El dragón estilizado, eso era lo que la mente de Elena dijo de la marca la primera vez que lo vio como un conjunto. Pero la verdad era difícil de describir con claridad. El impacto era visceral, como si las líneas irregulares mantuvieran un poder imposible. Señor, el primario despegó en silencio. Elena se estremeció. No puedo acostumbrarme al hecho de que sus alas no suenen. La legión tenía alas, más comparables a las de los murciélagos que de la especie ángel, fuertes y palmeadas y aterradoramente silenciosas. Están construidos para el sigilo, respondió Rafael, el tono demoledor de sus ojos enfocado solo en ella, el azul tan puro que casi dolía. ¿De vuelta a casa, Betsy? Todo en ella resonó ante el increíble poder de esa pregunta, de la base que había por debajo. Casa era una verdad para ambos ahora. Sí, a menos que la situación de las drogas que mencionaste signifique que tenemos que quedarnos en la torre. No le gustaba el sonido de esas cosas, Umber. Dimitri tiene el asunto en sus manos, e Ilium tomará el turno de la noche en la torre, con Aodan para compañía. Hubo un destello de risa en sus ojos. Su arcángel, que ya no era el ser glacial e inhumano quien la hizo acercar su mano a una espada, la sangre goteando caliente y roja en el techo de la torre. Nahasir va a llegar a esta víspera. Elena frunció el ceño. Rafael seguía negándose a contarle la verdad sobre Nahasir, el vampiro que no parecía a ningún otro que ella hubiera conocido jamás. La venganza será mía, amenazó. Dormiría con un ojo abierto si fuera tú. El viento codicioso empujó hebras de la obsidiana de seda que era su pelo contra su mejilla. Te recuerdo tu propia conclusión de que nuestro mayordomo no estaría impresionado por las sábanas ensangrentadas. Sus solemnes palabras le sorprendieron en una sonrisa. Me sorprende que Nahasir fuera capaz de volver aquí tan pronto. El vampiro regresó a Amanat, el territorio controlado por la madre de Rafael, Caliani, hacía poco más de 2 semanas y media. ¿No lo necesitamos para mantener un ojo a través del agua en el territorio de Liyuan? Jason entró y salió, pero el jefe de espías no siempre podía estar en un solo lugar. Veneno ha tomado el lugar de Nahasir temporalmente. Esta vez, la diversión que curvó los labios de Rafael era sutil. Mi madre llamó para preguntar qué más tengo en mi casa de fieras. Elena resopló, sin ninguna duda del tono mordaz de Caliani. ¿Puedes culparla? Primero le enviaste una criatura de tigre que come a la gente que no le gusta, luego un vampiro con los ojos y los colmillos de una víbora. Levantó un dedo. Ah, y no nos olvidemos del mortal que mantienes como mascota. Mi madre no te considera mi mascota, Elena. Ella es muy amable con las mascotas. Oye, eso dolió. Desvaneciendo la diversión, Rafael cerró la distancia entre ellos para ahuecar su mandíbula. ¿Estuviste en la enfermería después de bañarte? Sí. Se había convertido en un hábito pasarse por ahí un par de veces al día, y si continuaba aterrorizándole construir lazos con tantos hombres y mujeres que podrían morir en las batallas por venir, cada muerte cortando otro pedazo de su corazón, ella iba a tomar un día, una amistad a la vez. El estado de ánimo es optimista, dijo Rafael después de envolver sus brazos alrededor de su cuello. Sobre todo porque Galen ha estado dando a la orden de que nadie remotamente ambulatorio esté levantado y activo u otra cosa. Sus labios se curvaron. Lo escuché maldecir por lo menos
en 8 idiomas diferentes, amenazando de muerte y otras formas más creativas de venganza por una serie de ángeles y vampiros muy sudados. Todos ellos habían sido heridos, ya sea en la caída o en la lucha contra Li Yuan. Mi cosa favorita tiene que ver con la mermelada, las arañas, una cuerda sexual y una tinta gigante. Entonces, también está mi armamento principal en el refugio. Como si algo de esto perturbara a Galen. Probablemente se comería las arañas y rasgaría las cuerdas con sus propias manos. El ángel, construido como un tanque, era una fuerza de la naturaleza. Pero debajo de las quejas, todo lo que vi fue alivio. Los que están arriba son felices de estar trabajando tan duro, tratados como los guerreros que son, y los que aún no son móviles tienen una fuente de diversión y una meta. Rafael deslizó sus brazos alrededor de su cintura y la bajó de su posición cuando se giró en un ángulo imposible, su ala arqueándose a través de su visión antes de que lo llevara a un vuelo vertical. Así que, esta noche, dijo él, su aliento un beso en sus labios, nuestra gente está a salvo. La ciudad está bajo vigilancia y puedo pasar la noche con mi consorte. Robando un beso del arcángel que era su propia droga personal y muy privada, Elena dijo, ahora. Y él la liberó. Ella extendió sus alas, se arrastró en la brisa fría. Su alegría por volar era un ser vivo dentro de ella. El cielo era un brillante espectáculo de color escarlata y naranja ahora. La expresión de nieve en Central Park, ardiendo, y los rascacielos reluciendo como piedras preciosas. En contraste con el color salvaje del cielo, el aire era cristalino, escarchado por el frío. Sus pómulos se expandieron en puro placer físico. Luego miró a la izquierda y sintió que su frente se arrugaba. Rafael se había sumergido más bajo ella, y el fuego blanco que se volvió cada vez más evidente para sus llamas, bañadas por el atardecer sobre sus plumas. Estás en llamas otra vez, y no me digas que es una ilusión. Enderezándose, Rafael se disparó hacia arriba. Luego se extendió de vuelta a su lado. No tiene ningún sentido racional que mis alas se conviertan en... ¿Qué uso hay para un arcángel que no puede volar? ¿Tiene alguna dificultad en este momento? No. Una breve pausa. De hecho, estoy cortando el viento con más facilidad de lo normal. Dado que las destrezas habituales de Rafael eran fenomenales, eso era un serio activo. El borde de tu ala está totalmente envuelto en fuego blanco hasta el final de tus cubiertas secundarias, le dijo. Acércate y ve por debajo de mí para que pueda tocar tu ala. Elena mejoraba en su vuelo con cada día que pasaba, pero ese tipo de maniobra estaba actualmente más allá de ella. Rafael se movió a la posición que ella había solicitado, parte de su ala bajo su mano. Estirándose, tocó con sus dedos el fuego blanco. Puedo sentir tus plumas bajo el fuego, sedosas y firmes, como siempre estuvieron. Pero la llama se está extinguiendo sobre mis dedos. Es fría al tacto y se siente como tú. Por imposible que fuera explicarlo, podría sentir la lluvia y el viento contra sus dedos, sentir el mar rompiendo. Rafael subió para volar a su lado. Una vez más tenemos compañía. Maldita sea. Me gustaría que usaran campanas o algo. No había notado a los luchadores de la Legión que venían hacia ellos, ambos vestidos con cueros negros básicos de combate sin mangas. Cuando le echó un vistazo a uno a su izquierda, lo encontró mirándola fijamente. Cabello negro y piel dorada. Tenía ojos pálidos, redondos, con un azul puro que inigualaba a los de Rafael. Sus alas de un golpeado dorado donde más grandes debían ser las plumas de vuelo de un ángel. En cambio, donde las alas del luchador de la Legión surgían de su espalda, la textura de cuero era de un negro idéntico al de las alas de Elena, el color sangrando a un azul medianoche que se fusionaba con el dorado.
Era el mismo color exacto que tenía el primario. En la Legión, todos se acuñaban con el mismo grupo, pero ella sabía que este no era el primario. Mientras que el líder de la Legión desprendía una sensación de tremenda edad, de memoria infinita, este luchador parecía extrañamente joven ante los sentidos de Elena, como si acabara de ser formado antes de sus largos eones de sueño en las profundidades. Levantando una mano, saludó, solo para ver lo que él haría. Solo el primario había hablado con Elena y Rafael hasta el momento. La interacción que tuvieron con él en la azotea ese día era aún más rara. «¡Hola!», gritó en conjunto con su saludo. El luchador de la Legión ladeó la cabeza, como un pájaro curioso, y se balanceó más cerca. Luego levantó la mano e imitó el movimiento de Elena. Encantada, ella se rió y le devolvió el saludo. Sus labios se movían como si estuviera tratando de encontrar la manera de reír o de sonreír. Aunque abandonó el intento poco después, se quedó a su lado, al otro lado del Hudson. «¿Quieres que les ordene detener la escolta?». Elena sacudió la cabeza ante la pregunta de Rafael. «Parece que les gusta hacerlo por alguna razón, y es bastante inofensivo». La escolta a casa, ya sea al enclave o a la torre, había comenzado tranquilamente poco después de que las reparaciones iniciales post-batalla estuvieran completas, y ahora era un ritual. «A menos que planees volar conmigo en una danza, ¿estás aceptando desnudarte sobre Manhattan?». «No en este siglo». Su piel se calentó incluso ante la idea de ello, aunque no todo ese calor era mortificación. Voló hacia el río. El luchador de la Legión cayó con ella y pasó rozando el agua ondulante a su lado, con una expresión de asombro en su rostro. «Creo que él está tratando de averiguar por qué me gustaría hacer esto. No creo que la Legión entienda la alegría». Rafael voló para unirse a ella antes de que los dos se elevaran de nuevo, casi verticalmente, para llegar a la cima del acantilado donde más allá se encontraba su casa. Los músculos de Elena se tensaron por el ascenso, pero estaba eufórica por completarlo sin flaquear. «¡Sí!», bombeó su brazo arriba y abajo mientras se unía a Rafael en el césped. El luchador de la Legión aterrizó a su lado, mientras que su compañero bajó junto a Rafael. Mirando a su arcángel, dijo: «¿Cómo estuvo mi forma?». Era una pregunta seria. «Estás inclinándote ligeramente a la izquierda». Tuve esa sensación. No puedo seguir el equilibrio correcto. Con el ceño fruncido, acomodó sus alas y miró al luchador de la Legión, al que había saludado con la mano. «¿Algún consejo?». «Estás acostumbrada a llevar una ballesta al lado derecho de tu cuerpo, y te ladeas para equilibrarte incluso cuando no la tienes atada». Elena miró fijamente. «Acabo de imaginar eso. ¿O él habló?». «¿Él habló?». Rafael cambió su atención al luchador. «Tu visión es aguda». Dándose la vuelta hacia Elena cuando el luchador inclinó la cabeza hacia él, de la forma en que la Legión hacía con Rafael, dijo: «No necesitas arreglar la inclinación. Aprendes a ser consciente de ello y de cómo afecta tu equilibrio cuando no tienes la ballesta». Elena asintió, agradeció al luchador de la Legión y luego dijo: «¿Quieres venir a dar un paseo?». Para él y su compañero. «Me dirijo al invernadero». «Cazadora del gremio, ¿qué estás haciendo?». «Tratando de humanizarlos, por así decirlo». Ella no pudo evitar estar perturbada por una fuerza que pertenecía tan profundamente a ella y Rafael, que el conocimiento era un zumbido en sus huesos. ¿No necesitas algún consejo si te hubiera enterrado en el fondo del océano durante milenios? Le diré a Montgomery que te envíe algunos refrigerios. Cuando Elena se giró sobre sus talones para caminar hacia el invernadero, ambos luchadores de la Legión fueron con ella. «Ja», le dijo a Rafael, «apuesto a que pensaste que no aceptarían mi invitación. Ganarías esa apuesta».
Soplándole un beso sobre el hombro, se dirigió hacia el invernadero. Por lo general se quitaba la mayor parte de sus armas una vez dentro del refugio cálido y húmedo, aunque las mantenía dentro de un acceso fácil, pero hoy no desató ni un solo cuchillo. Una cosa era tratar de llegar a conocerlos, otra confiar ciegamente en una fuerza milenaria que surgió de la nada, zumbido en los huesos o no. Era hiperconsciente de los luchadores parados en silencio a cada lado de la puerta mientras comprobaba sus plantas. Cuando Montgomery, vestido como de costumbre en un elegante traje negro, camisa blanca, llegó con una bandeja de café y pequeñas cosas deliciosas, dijo: ¿Te he dicho lo mucho que te amo, Montgomery? Hoy no, mi señora. Elena se estremeció interiormente. El mayordomo se había acostumbrado a llamarla cazadora del gremio, y entonces la batalla sucedió y él se había revertido. ¿Qué trajiste?, preguntó, sabiendo que Montgomery ya habría notado su error. Bollos recién hechos por Sibya, muffins de arándanos y frutas. Vertiendo el café en una taza para ella y añadiéndole 2 terrones de azúcar, lo puso en un banco. ¿Les gustaría a los caballeros una bebida? Elena miró a los luchadores. Levantó la taza en una pregunta silenciosa. Uno de ellos habló finalmente. No necesitamos combustible. Entonces dejaré trabajar, cazadora del gremio. Imaginando que sus 2 huéspedes podrían haber agotado sus límites cuando se trataba de nuevas experiencias, regresó a sus plantas y se dio cuenta de que ellos habían cerrado la distancia hasta ella en un silencio mortal. Hasta aquí el capítulo 5 de Las sombras del arcángel. Gracias por escucharme.